Muy buenas tardes para todos y para todas. Mucho gusto, les habla nuevamente Delcy Esperanza Izaza Buenaventura, la Secretaria de la Mujer de la Gobernación del Tolima. Y en este espacio compartiendo con ustedes nuestra estrategia de la Dirección de Derechos de Mujer para que conversemos nuevamente de temas interesantes que dignifican a las mujeres tolimenses. Quiero también transmitirles un saludo de nuestro señor gobernador, el doctor Ricardo Orozco Valero, quien está comprometido con el trabajo que realizamos en la gobernación en pro de los derechos de las mujeres. En este espacio, hoy contamos con la participación de un grupo selecto de profesionales que acompañan y asesoran la Dirección de Derechos de la Mujer, la psicóloga Carolina García, los abogados Oscar Medina y Angie Arias, y Holman Guzmán, trabajador social de la Dirección de Derechos de la Mujer. Es un gusto nuevamente conectarnos, dialogar por ustedes de temas interesantes, y hoy la mesa va a dirigir entonces conociendo mis derechos y haciendo exigibilidades. Hemos pasado por muchas circunstancias en temas de violación de derechos y quizás muchas ni siquiera conocemos. Estamos siendo víctimas de violencia, estamos en un ambiente casi que cultural de soportarlas o de admitirlas y volverlas como si fueran la normalidad del ambiente, cómo nos tratan, los espacios que nos dan, las oportunidades que tenemos. No son porque nos hagan un favor de generarnos esos espacios. Realmente ello obedece entonces a que haya la posibilidad de garantizarnos la participación en escenarios políticos, la participación de nuestros derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de educarnos, la posibilidad de decidir ser madres, la posibilidad también de enfrentar los retos que hoy trae la sociedad frente a nuestra profesionalización, y que hoy queremos, en medio del contexto de nuestra situación de mujeres tolimenses, compartir con cada una y con cada uno de ustedes en sus espacios para que logremos identificar cuáles son las circunstancias de violencia que algunas veces padecemos, pero que por desconocimiento, quizás por miedo también, no nos atrevemos a reclamar. Bienvenidos a este espacio, bienvenidas. Con mucho gusto los hemos preparado y nos seguimos preparando para seguirles sirviendo a las tolimenses y a los tolimenses que nos acompañan. Esperamos que la información que aquí transmitamos pues les sea de gran utilidad y que se conecten cada vez en temas tan interesantes y tan necesarios en este contexto de equidad de género en el departamento. Buena tarde para todos y mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, gracias doctora Delcy, muy buenas tardes para todos y todas. Nuevamente estamos acá con unos temas importantísimos en el marco de la mitigación de los derechos de las mujeres y las exigibilidades. Hoy contamos con la participación de Angie Arias, abogada de la Fundación Yapaguaira, con varios años de recorrido en el tema de atención a víctimas de violencia, con perspectiva de género, quien también nos va a compartir un poco ese quehacer territorial, y con el equipo de la Secretaría Interdisciplinario de la Mujer del Departamento del Tolima. Vamos a dar inicio. Me pueden escribir, por favor, si nos escuchan bien, si se ve bien la presentación. La idea es que hoy podamos tener un conversatorio un poco dialógico, recordar los derechos de las mujeres, recordar los derechos de las víctimas y saber dónde exigir, cómo exigir esos derechos y las responsabilidades institucionales que hay frente a los mismos. Vamos a empezar recordando que las mujeres tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la paz. Cuando hablamos de derecho a la paz, hablamos de esas mujeres que han estado en el marco de la guerra y del conflicto armado. Hablamos de esas mujeres que necesitan esa prevención, atención, sanción y reparación de un desplazamiento forzado. Quizás estos derechos son exclusivamente para las mujeres, materializados y visibilizados en las políticas públicas de diferentes departamentos del país, pero que vale la pena traer a colación, resignificarlos, sacarlos quizás de esos baúles y decir, bueno, son un derecho
entonces tienen unos dolientes y unos responsables a la hora de exigir. Este derecho tiene la promoción de esa cultura, la paz, tiene esa parte de promoción de la memoria histórica también de las mujeres, de saber que hacemos incidencia en muchos escenarios también políticos y públicos. Acá seguido, pues vamos a ver que tenemos un derecho a una vida libre de violencias, es el transversal, es como de los derechos líderes que tenemos las mujeres y más violentado y vulnerable. Este derecho a una vida libre de violencias tiene muchos matices, ¿no? O sea, es un derecho a restablecerlo desde la 1257, donde se sancionan pues las vulneraciones contra las mujeres, una vida digna, con equidad, con dignidad de las mujeres también, donde aquí se tiene que propender desde diferentes instituciones la transformación cultural de esas violencias vividas y esas barreras de acceso. Hay diferentes formas de violencia y creo que este derecho nos abarca las vulneraciones, no solo de las 5 violencias que están tipificadas en la 1257, sino se le suma la violencia institucional, ¿no? Acá hay una parte estatal de procesos desvictimizantes claros que son la atención, reparación integral y asistencia a los procesos de desvictimización para las mujeres víctimas de violencia. Tiene que sancionar y prevenir, y dentro de este derecho yo no quiero dejar a un lado la prostitución forzada, el turismo sexual y la explotación sexual. A veces pensamos que quizás solamente las violencias están en ciertos ámbitos y es en el privado, pero desconocemos muchas violencias o están por ahí muy invisibles, que son las de los ámbitos públicos, las de los campus universitarios, por ejemplo. Cuando hablamos de una vida libre de violencias, no hablamos solamente de violencias en la calle, en la casa, hablamos de violencias también en la calle, en los sectores educativos, en nuestras aulas de clase, cuando salgo al supermercado, cuando me prostituyen, ¿sí? Cuando hay una obligación como explotación sexual. O sea, este es un derecho amplio que quizás nuestra compañera Angie nos va a ampliar un poco el espectro en el marco normativo ahorita con las rutas de exigibilidad, pero que es necesario nombrarlo. Nosotras las mujeres tenemos derecho a la participación, ¿sí? Y a una participación y representación con equidad. Este es un derecho fundamental que creo que vale la pena resaltar, porque necesitamos ser mujeres empoderadas, donde esa participación sea escuchada en diferentes mesas políticas y con poder decisivo y de decisión. Este derecho a la participación está orientado a promover todas esas transformaciones culturales, esos universos simbólicos y estereotipos que nos impiden a las mujeres estar en los diferentes escenarios, con voz y voto y en las diferentes decisiones políticas, y con una representación pues real y legítima en estos ámbitos. Representación para la inclusión es como otra parte de este derecho a la participación de las mujeres, y acá cuando hablamos de representación con inclusión necesitamos promover representación política y social, necesitamos que las acciones afirmativas se visibilicen, ¿sí? Que las mujeres cabezas de hogar necesitan un enfoque diferencial, que las mujeres lesbianas, las mujeres que tienen esas acciones afirmativas necesitamos ser reemplazadas de alguna manera desde la inclusión, y están en las agendas públicas, ¿no? Agendas públicas desde lo económico, desde la inclusión, desde las instancias electorales, ¿sí? Desde las mismas localidades o los mismos juntas de acción comunal. Hay un derecho acá que creo que vale la pena como resaltarlo. Vamos a continuar otra vez acá visibilizando el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, y yo creo que quienes estamos en este camino siendo feministas en construcción y apostándole a estas transformaciones, vemos que si bien Colombia ha avanzado en estas condiciones de igualdad, aún nos hace falta un poco también, mucho camino por recorrer, pero solo logramos hacer la exigibilidad de este derecho cuando nos unimos, ¿no? Cuando nos unimos como mujeres, cuando miramos esas desigualdades salariales, y cuando hablamos de trabajo en condiciones de igualdad es que se remunere el trabajo del cuidado, ¿sí? Que se aprueben proyectos de ley que seguramente están
están como en la mesa de economistas y feministas que han trabajado por el tema, pero que aún no se materializan acciones, ¿no? Todavía vemos las diferencias de los pagos salariales, vemos muchas situaciones con de pronto inequidad, vemos cargos de mujeres que por el hecho de ser mujeres en diferentes instituciones son subvalorados con perfiles muy bajos y no se relaciona el poder saber y el conocimiento con el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces aquí vemos que este derecho al trabajo en condiciones de igualdad pues hay que trabajarlo desde la movilización. Necesitamos transformar esta cultura para que este acceso al trabajo formal sea estable, sea con equidad, haya desarrollo empresarial, hayan más mujeres productivas y productoras con equidad, fomentar las redes de mujeres productoras en los departamentos, en los municipios es necesario, pero con esos planes, semillas, con esas situaciones que puedan independizarla de alguna manera para ejercer esos emprendimientos y reconocimiento absoluto de la economía del cuidado. Ese reconocimiento que a veces es invisible. Y pues siempre como este ejemplo es muy claro y es que las mujeres trabajamos más de 16 horas al día, ahora en lo público y en lo privado, donde seguramente esa remuneración no está visibilizada, ¿sí? Sigue el hombre por trabajar 8 horas ganando un salario y llega a su casa a estar pues dormido y descansando y ella trabajando desde el cuidado y trabajando en lo público llega a trabajar más de 16 horas donde no son remuneradas y no son visibilizadas. Un derecho importantísimo. Otro derecho pues que hoy queremos contarles que tenemos las mujeres es el derecho a la salud plena. Y este derecho es maravilloso porque es un derecho del poder decisivo del cuerpo, ¿no? De que mi cuerpo es mío y yo decido. Es un derecho invisible muchas veces ante las instituciones que se declaran objetoras de conciencia a la hora de ejercer la sentencia C355 del 2006. Es un derecho vulnerado y abarca también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es un derecho que realmente desde la violencia ginecobstétrica, cuando vamos al médico y no queremos que nos haga la citología un hombre, ¿sí? Porque hemos sido violentadas, se nos viola. O sea, desde ahí, desde cuando parimos o tenemos un hijo, también estamos sometidas a miles, o una hija, de pronto de accesos y violaciones que quizás han estado invisibles. Y acá cabe la pena y vale la pena poner esta violencia tan invisible que es la ginecobstétrica en este derecho a la salud plena. Mujeres cuidadoras de salud, el objetivo es reconocer esa redistribución ciudadana en la salud, donde no es remunerada, actualmente provisto en las últimas, en el hogar y en la comunidad, pues no es muy visibilizada ese cuidado, ¿sí? De las mujeres que tienen hijos e hijas en condiciones de discapacidad, personas con enfermedades terminales, ¿sí? Esto abarca este derecho a la salud plena, un derecho muy amplio que tiene muchos matices, que tiene barreras de acceso. Y un ejemplo claro de este derecho y la vulneración del mismo es cuando necesitamos citas psicológicas, psiquiátricas, médicas, se nos dilata la situación porque no hay inmediata, ¿sí? Y pueden estar pues evidenciadas en la comisión de una depresión mayor o una tristeza por inoperancia de los seguimientos de salud mental de las mujeres. Otra situación que hemos visto acá vulnerable en este derecho a la salud plena de las mujeres, porque la salud implica no solo la física, sino la psicológica, es que nos están patologizando y nos están diagnosticando todo el tiempo desde la psiquiatría con ansiolíticos y depresivos, porque no se asocia una violencia sistemática, ¿sí?, con un resultado de tristeza profunda, ¿no? Entonces, vale la pena nombrarlo, vale la pena, pues, reconocerlo también y vale la pena que todas y todos los que estemos en ese espacio podamos identificar que no solamente existen un derecho, sino tenemos un montón que hay que como sacar. El derecho a una vida y una cultura libre de sexismos, ¿no? O sea, es importantísimo este derecho. O sea, vivimos en un contexto donde en el ámbito privado y público, todavía tenemos que estar en reuniones de trabajo donde hay chistes sexistas, ¿sí? Donde se le hace apología a la violencia, donde salimos desde algún contexto y todo se da en doble sentido y esa es una vulneración clara a nosotras las mujeres desde el lenguaje y desde la dialógica.
cuando empezamos a identificar que tenemos ese derecho a una cultura libre de sexismos, vamos a empezar a desnaturalizar muchas situaciones desde lo cotidiano, ¿no? Desde pensar que hay que eliminar los estereotipos de género, ¿sí? De que esos universos simbólicos tan radicales, de que solo servimos para la cama o solo servimos para la casa, son sexismos, ¿sí? Y son violentos, y desde el lenguaje vienen con cargas violentas. Entonces hay que apostarle a esa comunicación no sexista, aportes a las mujeres, a la cultura, el arte y el patrimonio, ¿no? Vemos los medios de comunicación también como desde la vulneración de una cultura libre de sexismos, la mujer está cosificada, ¿sí? Todos los medios de comunicación, la utilización plena del cuerpo de la mujer desde otros lugares y no desde la resignificación, también nos hablan que tenemos esta vulneración en este derecho. Vamos a hablar acá al derecho a una vivienda y un hábitat, ¿no? Propio. Desafortunadamente, derechos que son maravillosos dentro de las políticas públicas, pero que realmente los tenemos vulnerados. Y cuando se habla de vivienda, pues hablamos de una vivienda digna, ¿sí? De créditos bancarios blandos para nosotras las mujeres, como acciones afirmativas por ser grupo vulnerable, de esos subsidios especiales a mujeres cabezas de hogar, a mujeres en condiciones de discapacidad, afro, palenqueras, indígenas, lesbianas, o sea, de esas mujeres también que tienen esas acciones afirmativas y que no es fácil acceder a ciertos privilegios de la sociedad, ¿sí? A una vivienda digna de igualdad. El derecho a una vivienda en alquiler. Estos subsidios son muy bajos en los distintos ambientes y subyacen también de este derecho pues, a una vida pues, libre de violencias. Bueno, esos son los derechos pues, que queríamos como compartirles al inicio de esta charla con ustedes dialógica, de que pues, están contemplados, que los tenemos subvalorados y que pues hay que hacer exigibilidad de los mismos. Ahora bien, queremos contarles que las víctimas también tenemos derechos, ¿no? Entonces, se los voy a nombrar. Las víctimas de violencias tenemos derecho a dar un consentimiento para ser atendidas, tenemos derecho a recibir información clara, oportuna y eficaz, tenemos derecho a una reserva de la identidad. Las vivencias de las mujeres y las violencias que ejercen sobre las mujeres no son para promulgar, a menos que sea consentido por la víctima o las víctimas secundarias públicamente, para que sean tema de risa, de corrillo o descalificación por otros y otras. Y no solo se habla desde lo público, sino también de lo privado. Las víctimas tenemos derecho a una asistencia integral, y cuando hablamos de asistencia integral, hablamos de una reparación administrativa, ¿sí? Hablamos de una reparación punitiva y hablamos de un seguimiento de salud mental. La víctima deja de ser víctima cuando tiene una reparación integral. De resto no es sobreviviente ni víctima. Entonces esto es un llamado también a las entidades del Estado, Clara, de hacer esos seguimientos de manera juiciosa, ¿sí? De que esta exigibilidad no es una cuestión de voluntades, lo decía la doctora Daisy al inicio de esta charla, es una cuestión de normativa, pero qué bueno sería que nos pudiéramos sensibilizar en estos temas. El acceso a mecanismos de protección. Vemos hoy casos frecuentes donde la mujer es la que tiene que huir de su arraigo porque el agresor queda en casa, ¿sí? Y tiene que ella, con todos sus recursos internos y externos, buscar a dónde va, ¿sí? A dónde cuida su vida, la autocuida, porque no tenemos una reparación pues real. La víctima tiene derecho y tenemos derecho a una verdad, justicia y reparación y no repetición, estabilización de su situación y a la defensa pública, ¿sí? Hay una gran falencia en estos momentos y es que solo nos brindamos asesorías jurídicas, pero no hay un mecanismo estatal con los recursos para poder darle a la mujer la representación. Las mujeres necesitamos que nos representen en audiencia, ¿sí? ¿Y cuánto vale pagarle a un jurídico o jurídica para que nos represente? ¿Sí? Un montón, ¿sí? Entonces las mujeres necesitamos esa defensa pública, ¿sí? El 80% de las mujeres no estamos construidas desde los privilegios, por tanto es complejo acceder a un abogado o a una abogada que nos represente allá en la audiencia, ¿sí? Con equidad de género y perspectiva. Entonces, es una situación también que hay que revisar.
en el marco de poder mitigar esta situación. Acá pues yo les traje como una frase o unas frases que atraviesan el cuerpo y es una frase de víctima, ¿sí? Y dice pues lo siguiente: yo no soy la víctima, soy humana y sobreviviente. La víctima nunca llegó a casa, la víctima nunca encontró justicia, la víctima nunca pudo hablar, la víctima nunca pudo lograr y sanar. Soy una humana sobreviviente, la sobreviviente encuentra cierta justicia, la sobreviviente encuentra la forma de expresarse, la sobreviviente encuentra la manera de sanarse. Yo no soy la víctima. La víctima tiene la esperanza de descubrir su fuerza interior. Yo sí tengo esa esperanza con mis parceras, con mis hermanas, con mi hija, con mi abuela, con y las no cercanas. Somos todas sobrevivientes por el hecho de ser mujeres, pero aquí sí es un llamado mediante esta reflexión a que jamás vamos a dejar de ser víctimas si no tenemos una reparación integral. Y desafortunadamente nos toca movilizarnos en muchas ocasiones desde lo colectivo para lograr un poco sanar esas situaciones emocionales por el hecho de ser víctima, por falta de una reparación integral por parte del Estado. Entonces, pues quería como compartirles estos derechos y compartirles también los derechos a los que tenemos la víctima. En este momento les cedo la palabra a Angie. Gracias por escucharnos desde la Secretaría de la Mujer, gracias por Yapaguaira porque ha hecho gran intervención en este proceso y por permitirnos escuchar desde lo territorial a las juristas que trabajan día a día por los derechos de las mujeres. Buenas tardes a todos y todos los que se encuentran conectados. En primer lugar, quiero agradecerles por la invitación. Para mí es un gusto estar en este espacio y poder compartir con los profesionales que nos acompañan. Como les había indicado, mi nombre es Angie Arias, abogada titulada con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externada Económica. Me he desempeñado como abogada, consultora y asesora en el sector público y privado. En los últimos años esto me ha generado conocimiento y experiencia en el derecho penal, derecho de familia y derecho administrativo, especialmente como abogada defensora de los derechos de las mujeres. Actualmente soy abogada en la Fundación Yapaguaira, con la cual nos encargamos de impulsar transformaciones socioculturales de los criterios abusadores que condenan a las mujeres. Por lo tanto, mi experiencia en temas de género me ha permitido visibilizar las barreras y los accesos que tienen las mujeres a sus derechos y a través de las acciones que ejercemos con la Fundación poder hacer la exigibilidad de estos. Bueno, como ya los había relacionado Carolina, realmente la violencia de género refleja el valor que la sociedad nos otorga a nosotras las mujeres. Por esto los números invisibilizan. O sea, esto nos hace que desprotejamos a las víctimas, tanto que las volvemos invisibles, porque para la gente la violencia de género es tan natural que no les dan como la verdadera importancia que tienen estas situaciones. Y esto ocurre porque la violencia se naturaliza, se centra en la causa del posible agresor y no de la víctima. A las mujeres, en algunas ocasiones, los funcionarios las hacen responsable del hecho que genera la violencia, debido a que invocan que estas son las que generan la provocación del hecho. Esto nos lleva a ciertas barreras de acceso que tienen las mujeres habitualmente, al hacer que los agresores se sientan víctimas y que quieran convencer de haber sido ellos las víctimas. Y en esos errores constantes son los que caen algunos funcionarios. Creer en esa posición de víctima que quieren reflejar los hombres o los agresores para la omisión de sus responsabilidades. Encontramos a diario que las mujeres mueren en manos de su esposo, de su padre, hermano, expareja
o que mueren en las manos de desconocidos por el simple hecho de ser mujer. No encontramos una razón más allá que esta, y es una situación demasiado dolorosa el pensar que el lugar más peligroso para las mujeres es el hogar. O sea, son asesinadas y violentadas por las personas más cercanas, y realmente esta es la situación diaria a la cual se tienen que enfrentar las mujeres, y tenemos que tener la claridad de esto, de que no es una obligación para nosotros soportarnos, pero el hecho de que se naturalicen tanto las violencias, el hecho en que algunas de las acciones del Estado no nos permitan acceder a los derechos que había mencionado anteriormente Carolina, es lo que nos conlleva a nosotras a enfrentar esa posición de víctima que nos impone. Por lo tanto, quisiera manejar como dos puntos que son bastante importantes. El primero de ellos es darles a conocer cuál es el medio para la activación de la ruta institucional. Para esto, contamos con dos vías. Una es la administrativa, la otra es la vía judicial. Quisiera preguntarles si encuentran reflejada la presentación. Sí, Angie, se ve. Vale, gracias, Carol. Bueno, como les indicaba, tenemos dos vías para poder hacer la activación de la ruta institucional para las mujeres víctimas de violencia. La primera vía con la que contamos es la vía judicial. Para hacer la activación de la ruta desde la vía judicial, la mujer que es víctima de violencia debe de acudir a las instalaciones de la Fiscalía. Allí debe de indicar que quiere realizar una denuncia por violencia intrafamiliar y poner en conocimiento el tipo de violencia de la cual es víctima. Tenemos 4 tipos de violencia. Tenemos 4 tipos de violencia, que es la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia patrimonial. El tipo de violencia del cual se frente a atención al ciudadano, el cual nos direcciona ante el fiscal, que es el que se va a encargar de tener el conocimiento de la denuncia y de recepcionarnos esta denuncia. Inicialmente, lo que debe de hacer la mujer en estos casos es manifestar el peligro inminente en el cual se encuentra su vida, dar a conocer cuáles son los hechos de los cuales ha sido víctima y manifestar con claridad cada hecho. Sé que para las mujeres es muy difícil el poder poner en conocimiento todos los hechos de violencia de los cuales son víctimas, porque son situaciones que realmente agobian, son situaciones que no son fáciles de manejar. Por lo tanto, unas barreras con las que contamos en Fiscalía es que en el momento en que las mujeres van a poner en conocimiento estos hechos, no se encuentran en compañía de un equipo psicosocial, se encuentran en compañía solo desde la parte legal de un fiscal. Realmente son situaciones muy complejas, porque para quienes manejamos el tema de género,
sabemos que se tiene que tener una sensibilidad frente al tema y lamentablemente Fiscalía no tiene cierta sensibilidad al manejo de estas situaciones. Entonces, para la mujer poder desarrollar el relato de todos estos hechos tal cual ocurren, necesitaría del acompañamiento psicosocial del equipo que tendría que tener Fiscalía, y esto no ocurre porque pues Fiscalía no cuenta con un equipo de este tipo frente al acompañamiento de la recepción de la denuncia. Una vez sea recepcionada la denuncia, se emite una medida de protección por parte de la Fiscalía, la cual la mujer tiene que llevar al CAI más cercano, el cual se va a encargar de hacer la protección para sus hijos e hijas, en su residencia y lugar de trabajo. Esto con el fin de garantizar que la vida de la mujer se encuentre fuera de peligro. En el momento en que la mujer se sienta agredida o acechada por su agresor, lo primero que debe hacer es llamar al número del cuadrante que le registran en el momento de recibir la medida de protección, y desde este punto pedir el acompañamiento para esto. Esto es cuando se realiza la activación de la ruta a través de Fiscalía, la cual también hace la remisión para la activación de la ruta administrativa a través de comisaría. Ellos emiten la remisión para comisaría para que ésta tenga conocimiento de los hechos y se haga un trabajo en conjunto. La siguiente vía es la vía administrativa. Las mujeres cuentan con varias instituciones encargadas de realizar la activación a través de la ruta administrativa, la cual para poder hacer la activación de la ruta administrativa. La ruta administrativa la podemos instaurar, la podemos activar a través de comisarías de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICB, Policía Nacional, instituciones educativas, salud, que era uno de los derechos que también nos recalcaba Carolina. Usualmente las mujeres acuden siempre a comisaría o a policía judicial para hacer la activación de la ruta. Y en estos momentos en los que nos encontramos tan limitadas al acceso a la justicia, porque las instituciones no están prestando una atención 100% como se realiza anteriormente debido a la pandemia, estas son las más usuales. Entonces, a través de comisaría, ¿qué se realiza? A través de comisaría la comisaría es la de seccionar la denuncia, asimismo de poner en conocimiento a la mujer. Esta le informa cuáles son las acciones de protección que tienen a cargo. Si dentro de los hechos narrados por la víctima encontramos situaciones en las cuales se involucran niños, niñas y adolescentes, esta verifica la garantía de los derechos en los casos de los niños maltratados. Asimismo, si se hace necesario, se realiza la práctica de los rescates para darles fin a la situación de peligro a los menores. Para las mujeres poner en conocimiento, como les decía,
estos hechos. No es una situación fácil, por lo tanto se brinda atención a crisis a través del equipo psicosocial de la comisaría. La comisaría sí cuenta con un equipo psicosocial para apoyar estas denuncias, cosa distinta a lo que sucede en fiscalía, ya que las mujeres se encuentran solas en el relato de sus hechos, no tienen el acompañamiento idóneo para poder manifestar con seguridad, con tranquilidad, las situaciones de las cuales son víctimas. Inicialmente se otorga la medida de protección para las mujeres, para sus hijos e hijas, y asimismo se remite a oficio a salud para la atención de urgencias. Se realiza el seguimiento de la familia, ¿sí?, del entorno familiar, esto con el fin de garantizar que la mujer, si tiene que abandonar su lugar de residencia, si tiene que dejar su hogar porque es víctima de violencia en este lugar, porque su agresor permanece allí, entonces se solicita apoyo a la red, se solicita apoyo con la familia para generar esa red que necesita la mujer en estos momentos. ¿Sí? Inicialmente se otorga una medida de protección para ellas, para sus hijos y para sus hijas, y asimismo para las personas que se encuentran dentro de su núcleo y de las cuales también han sido víctimas de violencia. Se remite de oficio para medicina legal para que ésta realice el dictamen y se pueda llevar a cabo en conjunto la activación con la ruta judicial. Son dos procesos totalmente diferentes, ya que la ruta administrativa solamente se encarga de la parte civil, no tipifica el delito, lo cual entraría a hacer en conjunto con fiscalía, porque como saben, la violencia intrafamiliar es un delito, por lo tanto tiene que llevarse a cabo un proceso judicial que solamente se realiza a través de los estrados judiciales, o sea, esto quiere decir que a través de un juzgado. Para que una persona pueda ser judicializada y condenada por violencia intrafamiliar, no se puede llevar a cabo simplemente con la denuncia que se lleva a cabo a través de comisaría de familia, sino que también se tiene que hacer el acompañamiento de fiscalía, quien sería el único órgano competente para poder abrir un proceso penal frente a este delito. Cuando tenemos víctimas de violencia intrafamiliar, y dentro de este tipo de violencia encontramos violencia sexual, la comisaría tiene la obligación de remitir a programas e instituciones para que se realice acompañamiento dentro de los procesos de violencia sexual. Esto se haría conforme a la ruta que tendríamos de atención a través de comisaría de familia. Como les decía, la ruta institucional se puede realizar a través de varios órganos. Uno de los dos más usuales son Comisaría y Policía Nacional. En este momento podemos activar la ruta de Policía Nacional a través de las líneas telefónicas o asistiendo al CAI más cercano. El personal que conoce de estos hechos le orienta a la mujer las acciones a seguir, actuando de manera inmediata para garantizar los derechos de las víctimas. Esto quiere decir que ellos no son un órgano competente en cuanto a tomar medidas, pero sí son un órgano que ayudan a la activación de ruta, ya que estos direccionan, una vez tengan conocimiento de los hechos, a las autoridades competentes para que se realice la protección y la garantía de los derechos de las mujeres, asimismo como los de sus hijos e hijas. Remiten a la mujer a un centro asistencial en caso de que requieran atención especializada, o la remiten a través de comisaría o fiscalía general para que ellos tengan el conocimiento de los hechos y asimismo puedan iniciar el proceso de la activación de ruta por alguna de las dos vías. Esto es conforme a la ruta de atención.
de la ruta de atención podemos derivar ciertas barreras de acceso, que son las situaciones que tiene que vivir la mujer a diario cuando van a poner en conocimiento los hechos de violencia de las cuales son víctimas, situaciones que se desprenden de un mal funcionamiento del mar actual de los funcionarios. Lamentablemente para nosotros es agobiante el recibir desde la fundación los conocimientos de la violencia institucional que la mujer nos refleja cuando reciben la atención. No solamente estamos exponiendo a la mujer a un hecho de violencia intrafamiliar, sino que también desde la parte institucional se están convirtiendo en agresores. Entonces la mujer no solamente tiene la obligación de llevar la carga que presenta en su entorno familiar, laboral o social, que representa el hecho de violencia, sino también conlleva el hecho de violencia que se lleva de la mano con las instituciones. Las barreras de acceso principales a las cuales se ven sometidas las mujeres son demasiadas. Lamentablemente para muchos funcionarios los hechos de violencia psicológica no son suficientes para poder recepcionar una denuncia. Para esto es el hecho que una mujer no asista a su dependencia golpeada o en un estado crítico, no es un motivo de violencia. Esto desconociendo que realmente la situación de violencia va mucho más allá de el recibir golpes, el de pronto ser víctima de un delito sexual. Sí, la violencia psicológica es la violencia con más índices frente a los delitos que se entran a responder en conjunto en estos temas de violencia intrafamiliar. Entonces, para algunas mujeres es agobiante el hecho de que están recibiendo durante años insultos, malos tratos, sienten que su dignidad y su capacidad como mujer se encuentra reducida frente a las situaciones que quieren generar los agresores, pero para los funcionarios estos hechos no tienen suficiente fuerza porque como la violencia psicológica no la podemos ver, no es algo que nosotros podamos llegar y en el momento en que nos encontramos con la mujer podemos observar de inmediato que esta mujer es víctima de violencia psicológica, como ocurre cuando tenemos una violencia física o una violencia sexual. Entonces, para ellos, este tipo de violencia realmente no genera la importancia y la relevancia que tiene. Son hechos que no limitan a la receptación de las denuncias y por esto algunas mujeres evitan acudir nuevamente a una denuncia porque en vez de sentirse apoyadas se sienten vulneradas. Otra de las barreras que más nos encontramos con las mujeres es que cuando no se cuenta con red de apoyo, cuando estas tienen niños o niñas a cargo y tienen que salir de su casa buscando salvaguardar su vida y la vida de sus hijos, sin un lugar donde ir, sin recursos económicos, porque tal vez su agresor es el principal proveedor de su hogar. Al poner en conocimiento estos hechos frente a comisaría, cuando en los programas de comisaría tiene que haber una dirección para brindarle a la mujer un lugar seguro en el cual ésta pueda estar libre de violencias de manera provisional, usualmente no lo cuentan, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución para poderle garantizar a estas personas una vida libre de violencias? Lo que hacen es retirar del medio a los menores, o sea, quitarle los niños a su mamá y entregarlos ante
bienestar familiar con el fin de garantizar los derechos de los niños, omitiendo que uno de los derechos de los niños es preservar su familia y que irracionalmente el retiro del medio de los niños del lugar de su madre está generando una vulneración tanto para ellos cuando su prevalencia de derechos va superior al de los demás, como para el de la mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, porque en vez de brindarles un apoyo, se les está brindando un desconocimiento total de las medidas que tiene que otorgarle la comisaría de familia en estos casos. Otra de las barreras que existen a nivel institucional es el cuestionamiento que se hacen a los relatos de las mujeres. Cuando una mujer es víctima y pone en conocimiento su posición de víctima, los hechos que la llevaron a este lugar, los hechos que le ocasionó el agresor, la acusan de ser responsable de esta situación de violencia. Siempre se ponen en lugar del agresor y nunca se ponen en el lugar de la víctima. El agresor termina teniendo la razón de los hechos y la víctima termina totalmente abandonada. La víctima no recibe el apoyo judicial que debía tener de estas instituciones, ¿sí? Simplemente se le otorga el beneficio de la duda al agresor, pero a la víctima siempre se le va a cuestionar. Entonces, estos son los puntos que las instituciones como la sociedad invisibilizan estos hechos de violencia porque no los consideran relevantes, no les dan la importancia que estos merecen, sino simplemente como es tan común para algunas personas el poder evidenciar estos hechos, consideran que esto es una situación en la cual las mujeres se tienen que ver obligadas. Nunca se ponen en la posición en que nosotras como mujeres no tenemos que tener la responsabilidad de ser golpeadas, de ser ultrajadas, maltratadas física y verbalmente. ¿Sí? El hecho de que de pronto nosotros no tengamos la misma condición económica que nuestra pareja no le permite a esta persona llevar las riendas de nuestra vida, querer someternos, que es lo que usualmente sucede en muchos de los hogares de las mujeres que acuden a nosotras. ¿Sí? A nivel social, siempre queremos esconder la palabra violencia o en muchos casos llevándola a una línea extrema, el feminicidio. Por lo tanto, el valor que se le da a estas palabras genera un impacto tan grande que tratan de disfrazar los delitos con delitos menos impactantes a la sociedad. Entonces, si nos encontramos a un hecho de violencia en la cual encontramos violencia física, que siempre va de la mano con la violencia psicológica y en muchas ocasiones con la violencia sexual, en fiscalía no lo pueden estar tipificando como unas simples lesiones personales porque lo que él hizo fue golpearla. Entonces nunca llevan a cabo un lineamiento para judicializar este caso por un delito de violencia intrafamiliar, sino simplemente tratan de minimizar estas situaciones de riesgo que tienen las mujeres para poder ostentar esa función protectora que tiene el Estado y que realmente no se está cumpliendo. En este momento en el que es tan fuerte el tema del feminicidio, lo que están haciendo muchas de las instituciones es generar esta tipificación por un homicidio o ni siquiera recibir un calificativo de delito como sucede en muchas ocasiones, lo cual lo toman como un simple problema familiar, un disgusto, y se normaliza tanto que no se llega a visibilizar como delito, como es en ocasiones cuando las mujeres acuden ante comisaría
o alguna de las instituciones a poner en conocimiento, y muchos funcionarios les han manifestado a estas mujeres que estos son problemas del hogar, son problemas de pareja, generando una invisibilización de la situación demasiado fuerte. Cuando nos encontramos frente a estos hechos en los cuales no se genera la protección ni se genera la garantía de los derechos que tienen las mujeres víctimas junto con sus hijos, tenemos que empezar a actuar haciendo exigibilidades, las cuales se llevan a cabo en compañía de las articulaciones que se han generado con ciertas instituciones para generar un grado de presión a las instancias que realizan las omisiones de sus ejercicios. ¿Esto por qué? Porque lo que sucede normalmente frente a las instituciones es que cuando acude una persona natural, ya sea una mujer o una organización como nosotras, que realmente no tenemos una fuerza vinculante con el Estado, no se da la fuerza necesaria para que estos hagan el cumplimiento de sus funciones, ni se les reconozcan los derechos que tienen las mujeres frente a estos casos. Entonces, para hacer estas exigibilidades, hemos tomado alianzas con la dupla Defensoría de Género, con la dupla de género de la Defensoría del Pueblo, con personería a quienes ponemos en conocimiento los hechos de inoperancia, vulnerabilidad, omisiones de las funciones y violencia institucional que son ejercidas por los funcionarios que conforman la protección para estas mujeres víctimas. Entonces, al vincularlos a ellos, siendo pertenecientes del Estado y generando la presión que algunos de los funcionarios suceden, ellos hacen la exigibilidad de los derechos de las mujeres, aquellos que fueron vulnerados por la misión o porque simplemente para el funcionario los hechos que ella relata no son suficientes para determinarse como un delito o para abrir y recepción de denuncia. Por lo tanto, a través de estas instancias son las que nos hemos visto obligadas a llevarlas, ¿sí? Obligada a que estas personas pongan en conocimiento los hechos que nosotros denunciamos como organización, o que las mujeres ponen en conocimiento pidiendo el apoyo institucional que no les estaba brindando comisaría o fiscalía o algunas de las instituciones que tienen a cargo la activación de la ruta. Esto con el fin de poder generar la vinculación de este tengan que desde la parte personal como desde la institucionalidad, y que para hacer efectivos sus derechos tengan que verse sometidas a la solicitud del apoyo de un órgano estatal para hacer la exigibilidad que en primera instancia se debía haber prestado por las instituciones. La ruta que tienen las mujeres. Aprovecho para resaltar la importancia de tejer estas alianzas para la transformación social con la perspectiva de género. Por lo tanto, quiero recalcar la importancia para mí y para la Fundación de seguir trabajando en estos temas arduamente. Muchas gracias, Angie, por la intervención. Muy honradas de tenerte acá compartiendo como esas acciones territoriales en pro de los derechos de las mujeres. Vamos a darle como la palabra al compañero Andrés, quien nos va a compartir también algunas barreras de acceso a la justicia, como por ejemplo la violencia institucional. Bienvenido, Andrés.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Oscar Andrés Medina Sandoval. Soy abogado especialista en Derecho Administrativo con una alta experiencia en atención a víctimas del conflicto y víctimas también de mujeres víctimas de violencia. Mi presentación está estructurada en la violencia institucional. Tenemos la creencia que la violencia solamente viene por parte del cónyuge, del compañero permanente, pero también hay otro tipo de violencia, que es la violencia institucional. Esta violencia fue introducida en el ordenamiento jurídico colombiano a través de la sentencia T-735 del 2017. El magistrado sustanciador fue Antonio José Lizarazo Campo. ¿Qué nos dice? Ya muy bien como lo habló la anterior abogada, la doctora de Guayapa Guaira. Efectivamente hay una ruta de atención y hay entidades que tienen dentro de sus obligaciones legales de atención a las mujeres víctimas de violencia y tienen unas funciones específicas. ¿Qué sucede cuando por acción u omisión por esas entidades se sigue vulnerando los derechos de la mujer? Pues se están incurriendo en violencia institucional. Esta sentencia nos habla que la primera forma en la cual se estructura la violencia institucional es cuando se crean limitaciones o obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la justicia. Un ejemplo de ello es como lo hablaban a las compañeras hace un momento, cuando se minimiza el riesgo de la mujer víctima. En este caso específico, la sentencia nos habla de la Comisaría Primera de Familia de Bogotá, que no emitió una medida de protección de manera oportuna ni idónea, y lo que creó fue que la mujer víctima de violencia fuera sometido a un ciclo de violencia constante que la afectaba de manera psicológica, y no solamente a ella, sino también a su núcleo familiar constituido por menores de edad. Entonces vemos como una medida de protección que la puede emitir el comisario de familia o la Fiscalía General de la Nación cuando lleve a audiencia concentrada. El juez de garantías la puede emitir cuando esto no es emitido de manera eficiente, eficaz y oportuna. Hay un tipo de violencia hacia la mujer que es la violencia institucional. Entonces tengamos en cuenta esto, que solamente no es la violencia psicológica, que no es la violencia psicológica ni la violencia física, sino también hay otro tipo de violencia que la podemos ver reflejada en la institucionalidad o en los servidores públicos que tienen las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Más adelante vamos a ver unos casos específicos. Otro tipo de violencia institucional es cuando el servidor público encargado de atender a la mujer víctima de violencia vuelve y ejerce actos de violencia física, psicológica, económica hacia la mujer. Entonces vemos cómo hay dos formas en que la Corte Constitucional estructura la violencia institucional, una de ellas con los obstáculos que le impiden a la mujer acceder a la justicia, y la otra, la revictimización, y esta vez por parte de los funcionarios en la no atención o la atención inoportuna a la mujer víctima de violencia o ejerciendo otro tipo de violencia psicológica, física o sexual. Entonces vemos, por ejemplo, para que quede claro quién puede ejercer una violencia institucional: la Comisaría de Familia. El departamento del Tolima, a través del gobernador Ricardo Orozco, ha venido haciendo en todos los municipios del Tolima. Hicimos asistencias técnicas con la doctora Delcy Salas, la secretaria de la Mujer, y nuestra directora. A todos los municipios los capacitamos, las comisarías de familia, les dimos cuál es el procedimiento y cómo es el proceso atencional. En unas capacitaciones vimos cómo activamos la ruta de atención a la mujer víctima para que fuera atendida porque fue víctima de violencia psicológica. ¿Qué nos dijo la comisaría cuando activamos rutas desde la gobernación del Tolima? Que no tenía conocimiento o no podía atender a la mujer víctima de violencia psicológica porque no estaba dentro de su competencia. Recordemos que el decreto 4799 del 2011 le da la obligación a las comisarías de familia para que atienda cualquier tipo de violencia, tanto a la comisaría como a la Fiscalía General de la Nación. Es una particularidad porque la comisaría en la cual nosotros le enviamos la denuncia por violencia psicológica nos negó el servicio a nosotros, que somos la Secretaría de la Mujer, y nosotros lo que hicimos fue un acompañamiento y también capacitamos para que ese obstáculo no se diera más, sino que por el contrario, la comisaría atendía y le diera trámite a cualquier tipo de denuncia por violencia basada en género. Esa es una falla. Otra falla que hemos visto es en las heces. Como bien lo explicó la compañera de la psicóloga Carolina, el derecho es un derecho fundamental. Recordemos que no solamente las mujeres víctimas de violencia son en la parte urbana, también muchas mujeres en la zona rural es víctima de violencias, y esas violencias son invisibles porque no acceden a la institucionalidad, porque no tienen de pronto la forma de llegar, o porque su agresor las tiene totalmente
limitadas a que vayan a la zona urbana a interponer la denuncia. Y cuando ellas lo hacen, por ejemplo, en el caso que también buscan atención a las ESES, lo que sucede es que son nuevamente victimizadas por las ESES o por las IPS. ¿Y por qué son victimizadas? Porque la ESE no le presta el servicio de salud a la mujer rural que no está vinculada al sistema de salud en seguridad social, sea en el régimen contributivo subsidiado, porque esto sucede. A pesar de que en Colombia el derecho a la salud es un derecho universal, muchas no están afiliadas a la seguridad social, al régimen de seguridad social en salud, y la ESE no la atiende en los municipios porque no tiene cómo recobrar los recursos, y por tal motivo se crea una barrera para que ella acceda al sistema de salud, creando nuevamente una violencia institucional. Esto es una constante, esto lo vimos en la mayoría de municipios y estamos capacitando ahora en este momento a las ESES, porque la mayoría de ESES le exigían a la mujer víctima de violencia que se afiliara a una EPS para poder atenderla. La mujer que viene victimizada, que viene agredida, lo que se le da es una carga administrativa para que vaya y se afilie y después sí ser atendida, donde realmente establece la ley que lo que primero debe hacerse es atender a la mujer y posteriormente hacer un acompañamiento por parte de la AS para su afiliación al sistema de salud. De igual manera también pasa con las IPS, inclusive niegan el servicio porque la noticia criminal no está cargada en el SPOA en la fiscalía y la S o la IPS le pide el SPOA. Eso también es una constante. Entonces vemos cómo están creando barreras administrativas para la atención a la mujer de manera integral. Y vemos cómo estas barreras administrativas lo que configuran son violencia institucional. De igual manera también pasa con las instituciones educativas, que en muchos casos hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de las violencias hacia las mujeres se dan en las instituciones educativas, y muchas veces los mismos docentes o los mismos compañeros no dan a conocer la noticia criminal o no informan sobre los hechos de violencia hacia la mujer, y lo que hace es que se naturaliza ese hecho de violencia y no se ponen las denuncias. Entonces también vemos cómo la omisión por parte de los educadores, inclusive también de la institución educativa, de poner en conocimiento la denuncia, también configura una violencia institucional porque están limitando el acceso a la justicia de la joven o de la menor que está siendo violentada. Entonces mi presentación está basada en que no solamente se configura la violencia por el agresor, sino que también se puede configurar un tipo de violencia en el proceso atencional. Y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, mujeres víctimas de violencia y todas las mujeres, porque pueden iniciar un proceso disciplinario entre la Procuraduría o un proceso penal también si ustedes se ven violentadas nuevamente en el proceso atencional. Por eso es muy importante saber cómo se configura este tipo de violencia institucional, que es por acción u omisión por parte del servidor, y que esto le conlleva a él, la configuración de este tipo de violencia le conlleva a un proceso disciplinario que podemos nosotros ponerle conocimiento en la Procuraduría o en la Fiscalía. También para recordarles que la Secretaría de la Mujer del Departamento del Tolima está creada para hacer un acompañamiento a las mujeres víctimas y para hacer un seguimiento a las investigaciones o procesos penales, y también para manejar el tema del empoderamiento. Recuerden que cuenta con una secretaria, la autora Elsa, a la cual está muy enfocada en poder acompañar a la mujer, en poder hacerle un seguimiento a los casos de violencia y tratar de reducir esos hechos de violencia. Y si ven presente o si en algún momento se sienten violentadas por algún servidor público y de pronto no saben cómo colocar la denuncia ante la Procuraduría, cuenten con este equipo de trabajo interdisciplinario, que habemos varios abogados bien capacitados, psicólogos y trabajadores sociales capacitados para hacerle acompañamiento en el proceso de atención. Muchísimas gracias por su tiempo. Les dejo con el compañero Holman. Sí, ella nos dice que Entonces, acá detrás compartir. no quiso dirigir a la Universidad de Tolima. Y una sentencia que hablaba de ella, ahí está la conversación. Muy buenas tardes para todas y todas. Mi nombre es Holman Guzmán, trabajador social de la Secretaría Departamental de la Mujer. El día de hoy les voy a hablar desde nuestra área de trabajo social, desde la Secretaría Departamental de la Mujer. Nuestra tarea es facilitar el proceso de cambio y recuperación de las víctimas de violencia de género.
Nosotros como Secretaría vamos a realizar el acompañamiento social con un trabajo centrado con las mujeres del departamento, que de manera sea que nuestras mujeres, quienes inician sus acciones positivas para una recuperación de estas violencias de género, ellas son quienes emprenden el camino y nosotros como Secretaría de la Mujer estamos para apoyarlas. Y listo, les voy a hablar ahorita sobre en qué consiste el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. El derecho a una vida libre de violencias es el derecho que tienen todas las mujeres a que ninguna acción o omisión les cause daño o sufrimiento o maltrato físico, violencia sexual, violencia psicológica, económica, patrimonial o la muerte por el hecho de ser mujer. Entonces le recordamos a todas nuestras mujeres del departamento del Tolima el reconocimiento del derecho de las mujeres, que es una vida libre de violencias con un derecho humano. Es muy importante porque deja de ser un asunto privado y exige al Estado hacer acciones para prevenir y sancionar este tipo de violencias contra las mujeres, así también para atenderlas, protegerlas y repararlas a estas víctimas de violencia de género. Vamos a hablar sobre la importancia de las redes de apoyo. Como muy bien sabemos, las redes de apoyo nos puede ayudar a empoderar a una mujer desde la compañía y el cuidado y el saber que esta mujer no se encuentra sola en este proceso. También, y lo más importante, es que también vamos a hacer que el victimario no la vaya a ver tan sola ni tan vulnerable. Estas redes de apoyo se dividen en dos, son las redes de apoyo, las informales y las formales. Las informales se componen desde la familia, los amigos, los miembros de distintas organizaciones a las que pertenezca nuestra mujer. Las redes de apoyo formales se componen desde la Gobernación del Tolima, desde la Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Policía Nacional, instituciones no gubernamentales que están en pro de los derechos de nuestras mujeres, como la Fundación Yapaguaira. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre el empoderamiento de nuestras mujeres en el Tolima. Lo que queremos desde nuestra Secretaría es promover el acceso y la participación igualitaria a todas nuestras mujeres tolimenses en el mercado laboral y productivo, que de esta manera ellas puedan mejorar sus ingresos, una calidad de vida con unos ambientes libres de violencia basada en género, con nuestros programas y estrategias. En el marco del derecho al trabajo en condiciones dignas, ya como lo hablaba nuestra doctora Carolina García anteriormente, la Secretaría de la Mujer Departamental Tolimense quiere venir a generar acciones para mitigar la vulneración de este derecho y venimos materializando con las siguientes acciones, como son capacitaciones a través de nuestras plataformas, como desde nuestro Facebook, desde nuestro fanpage, la Mujer Tolimense, apoyando los emprendimientos de todas nuestras mujeres tolimenses. También dentro de las atenciones tenemos el acompañamiento, desde el área de trabajo social hacer el acompañamiento y el refuerzo en su proyecto de vida con el propósito de generar unas acciones internas y externas según su rango etario y el enfoque diferencial de nuestras mujeres. No solo para la exigibilidad de los derechos de las mujeres del territorio tolimense, sino para que ellas tengan una vida sana y un ambiente social, laboral y personal. También les vamos a ayudar y vamos a promover desde nuestra dirección de emprendimiento, también desde nuestro Facebook Live, estamos apoyando a todas nuestras mujeres tolimenses en el marco del COVID-19 que se han visto afectadas en la promoción de sus productos, de sus servicios, y ya que no han podido, y ya como sabemos, el mercado laboral y productivo de nuestras mujeres, con sus emprendimientos, queremos apoyarlas desde nuestro Facebook, desde nuestro fanpage, a promover todos sus emprendimientos, sus productos, sus servicios, e de igual manera ellas puedan ofrecerlos. Es muy fácil que puedan acceder a esta plataforma de Facebook y a nuestro programa. Deben de enviarnos una foto de la mujer emprendedora con su producto o servicio, haciéndonos una pequeña descripción sobre el producto o servicio que ella brinda, y también dejándonos sus contactos, sus números telefónicos, y así nosotros podemos publicar su emprendimiento en nuestro fanpage y así pueda llegar a muchos mercados y a muchas personas en nuestro departamento del Tolima. Al día de hoy contamos con más de 700 mujeres que hacen parte de nuestro programa, y en nuestra página de fanpage la siguen más de 1.500 personas que día a día le estamos impulsando todos los emprendimientos de nuestras mujeres emprendedoras. Muchas gracias, hasta acá llega mi presentación desde el área de trabajo social. Los dejo con mi compañera Carolina.
Bueno, gracias. Agradecerles a todos y a todas las que pudieron estar en este espacio. Vamos pues allá a convocar pues a la doctora Delcy con el propósito de cerrar el espacio. Estamos abiertos y abiertas a las preguntas que surjan a partir de esta conversación dialógica. Las personas que estamos acá presentes, por si tienen alguna duda. Otra vez la apuesta de la organización de la Secretaría de la Mujer de Tolima en la atención, prevención y promoción de los derechos de las mujeres, y desde la Fundación Yapaguaira también con todo el tema territorial de atención de litigio estratégico para víctimas. Entonces, agradecerles un montón como la percepción, la estadía y la escucha en estos espacios colectivos para construir y visibilizar los derechos de las mujeres. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema también que nos convoque para mitigar este flagelo. Muchas gracias por la escucha. Bien, bueno, hemos escuchado entonces la intervención del equipo psicosocial y jurídico de la Dirección de Derechos de la Mujer y con la grata compañía también de una profesional del equipo de la Fundación Yapaguaira, quien ha trabajado, ella como muchos otros colectivos, quizás mucho más que algunos gobiernos, frente a temas de prevención de violencias y de promoción de los derechos de la mujer. Queremos entonces generar el espacio de preguntas, opiniones, aportes también. Este es un contexto cultural de violencias, social de violencias, en el que no todos tenemos pues la última palabra y en el que es importante escuchar puntos de vista, recomendaciones, criterios, en fin. Y es el espacio que le queremos dar a quienes están en este momento conectados para que expresen sus opiniones o alguna inquietud que les haya generado cada una de las intervenciones realizadas. Bien, tenemos en el chat unas preguntas, hay una interesantísima frente al tema de la violencia institucional y nos preguntan nuestros seguidores y seguidoras cuáles son las acciones que se vienen adelantando para prevenir y para mitigar la violencia institucional. Bueno, pues una respuesta es desde las acciones de la Secretaría de la Mujer. Se están haciendo procesos de sensibilización y asistencias técnicas a funcionarios y funcionarias de comisarías, de policías, con el propósito de sensibilizar y transformar esas barreras de acceso a la justicia. Entonces, sí se están haciendo procesos de transformación, se están haciendo acompañamientos también, socializando esta sentencia institucional con el propósito de mitigar de pronto esas barreras de acceso a la justicia. También de parte pues, de las organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Yapaguaira, que hoy nos acompaña, se están haciendo los acompañamientos necesarios para que las personas y los funcionarios que atienden este tipo de violencias puedan acceder directamente a materializar las 14 medidas de protección que tienen, por ejemplo, las comisarías, y ayudándole a las mujeres, acompañándolas en las rutas de atención para hacer la exigibilidad de los derechos. No sé si la doctora Angie nos pueda ampliar un poco más esta respuesta. Claro que sí, Carolina. Desde la Fundación, como tú acabas de indicar, hacemos el acompañamiento durante todo el proceso de activación de la ruta institucional y hasta su culminación. Esto quiere decir que hasta que nosotros no veamos 100% garantizados los derechos de las mujeres, no dejamos a la mujer. Hacemos el acompañamiento para recibir las medidas de protección, las medidas de atención que lamentablemente para nosotros ha sido un problema,
porque dentro de los estándares de las atenciones que tienen que realizar las EPS es generar estas medidas de atención que muchos de los comisarios, o bueno, desde el momento en que nosotros hemos realizado el acompañamiento, ningún comisario nos ha querido otorgar una medida de atención cuando esto es uno de los requerimientos expresos que tiene la ley. También cuando nos vemos frente a hechos de violencia institucional demasiado marcados, no solamente la violencia ha sido con la mujer, sino también con nuestro equipo interdisciplinario cuando queremos hacer la exigibilidad de las garantías para las mujeres. Hemos puesto en conocimiento de Procuraduría, Defensoría, Personería para recibir el acompañamiento dentro de un proceso disciplinario que deben de responder los comisarios. Y bueno, también hemos puesto en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura frente a la omisión de las funciones que realizan estos encargados de las medidas de protección y de atención frente a las mujeres. Doctora Carolina, también es importante mencionar en este espacio que tenemos en nuestro plan de desarrollo una línea de intervención frente a procesos de formación. Bien es cierto, la situación de violencia institucional tiene un contexto, sin querer disculparnos con ello, un contexto muy cultural, frente a que las mujeres no son escuchadas, que si no va demasiado evidente en el golpe, el maltrato, pues entonces regrésese para la casa y trate de conciliar. Algunas mujeres han colocado esas situaciones, han expuesto esas situaciones de violencia institucional. Lo que en nuestro plan de desarrollo y en nuestras líneas de intervención también estamos generando con la Gobernación del Tolima es la posibilidad de tener ese semillero de prevención de violencias, que tenemos que iniciarlo en las instituciones educativas, con docentes, también con estudiantes, padres de familia, en ese entorno escolar, y también en el sistema judicial. Nuestro aparato judicial lleva pues toda nuestra existencia, todo este tiempo trabajando en un protocolo ya establecido, y hoy las normas que protegen y que afortunadamente se han construido con el esfuerzo de muchas mujeres en el mundo, en nuestro país y en nuestro departamento, nos permiten que haya mayor garantía en la exigibilidad de nuestros derechos. Por eso entonces nuestra escuela debe trascender a permitirnos hacer alianzas como la que hoy acá en este conversatorio encontramos, para que nuestro sistema judicial tenga un poco, no tenga un poco, sino que realmente se sensibilice frente a la aplicación de estas normas. Ya no se aplican en las situaciones de violencia los acuerdos o decretos anteriores. La ley 1257 es clara en tipificar la violencia de género y en tipificar también su debido tratamiento. Frente a los temas institucionales, la tarea de la Secretaría de la Mujer es la sensibilización también en el área administrativa, las administraciones municipales, las comisarías de familia, nuestros gobernantes deben también entrar en estos procesos de sensibilización para la atención y para que se genere este nuevo contexto y esta nueva cultura de atención y de prevención de las violencias contra la mujer. Iniciamos también un proceso de formación con las concejales y los concejales del departamento frente a la conformación de los espacios de participación de la mujer en el ámbito político. Y pues aquí sí que encontramos situaciones de agresión contra las mujeres, y es un espacio que vamos a empezar a trabajar para que en ese contexto político ocupado mayormente por hombres, pues empecemos a hacer la incidencia que muchas mujeres con bastante arraigo y esfuerzo pues han logrado y en el que han avanzado. El trabajo debe ser continuo, eso es una tarea que implica esfuerzo, que implica conocimiento y que debe trascender. No es solamente con el deseo, no es solamente con 1 o 2 procesos de capacitación por institución, también es aplicando, como lo decía la doctora Angie, aplicando todas las medidas que la ley nos permite en el sistema de vigilancia.
Esa es una estrategia que estamos articulando desde la Secretaría de la Mujer, por eso asistimos y hacemos parte del equipo SOS Mujer, en el que confluye la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, en el que confluye la Secretaría de la Mujer, el ICBF, la Policía, instituciones que debemos, las que estamos comprometidas con aunar nuestros recursos y nuestros esfuerzos en garantizar los debidos procesos y la debida atención a las mujeres víctimas de violencia. Bueno, les agradecemos mucho los comentarios, son todos respetuosos y pues ese es precisamente pues el deber ser, el querer ser de estos procesos, que se genere polémica, que se generen comentarios, que realmente la comunidad de alguna manera pueda empezar a trabajar y a escuchar y a entrar en el diálogo de situaciones que muchos, quizás porque pues no es un tema de moda, quizás porque no es un tema cómodo para algunas mujeres o para algunos hombres, prefieren evitarlos. Pero esos son los espacios en los que en debate, en confrontación de ideas y de conocimientos nos pueden mejorar la situación que pasamos algunas veces por desconocimiento de la situación jurídica, técnica y administrativa que hoy, afortunadamente y gracias a la legislación colombiana, nos permite un acceso mejor a la justicia para las mujeres. Doctora Carolina, doctora Angie, a los demás participantes, si no tenemos más preguntas, dudas, ¿algún aporte para finalizar, por favor? No, doctora, creo que como el propósito de este espacio, de haber podido socializarles a las mujeres del Tolima sus derechos, de poderles contar la ruta institucional, de que vean qué acciones estamos haciendo desde la institucionalidad en conjunto con las organizaciones también no gubernamentales. Creo que es algo muy positivo y que esperamos hacer más complicidades, seguir trabajando en estas conversaciones dialógicas, ¿sí?, con conocimiento, con academia y también con acciones en lo territorial para avanzar en el proceso de las mujeres. Muy agradecida pues por el espacio también y honrada de poder compartir con todas las mujeres del Tolima estos aspectos, con la Secretaría de la Mujer y con la Fundación Yapaguaira, que son excelentes en todo el tema administrativo y también de organización y atención de mujeres. Doctora Angie, esperamos entonces su pronunciamiento para cerrar este diálogo ameno que se ha generado esta tarde. Doctora, muchas gracias. Nuevamente quiero dar a conocer el gusto que es para nosotros como organización estar dentro de estos espacios, darle a conocer a las mujeres cuáles son los trabajos que se han venido haciendo arduamente para poder garantizarles a estas y a sus hijos e hijas una vida libre de violencias. Realmente es un proceso demasiado complejo, no ha sido fácil. Yo sé que también desde la Secretaría están trabajando sin descanso para poder garantizar estos derechos a las mujeres, seguir manifestando el interés de nosotros de trabajar para la transformación social con la perspectiva de género, de la cual nos hemos encargado durante todos estos años a hacer la integración de los programas de género que tiene la Fundación y pues trabajar en conjunto con las instituciones. Realmente ha sido un gran trabajo el que se ha podido lograr para poder derrotar esas barreras institucionales. Aún nos quedan un montón y el trabajo y el camino es bastante, pero sé que si seguimos tejiendo estas alianzas lo vamos a poder conseguir. Entonces, pues recalcarles nuevamente que desde la Fundación Yapaguaira estamos prestos para seguir trabajando por las mujeres del departamento como se ha hecho de manera incansable.
Bien, gracias doctora Angie. Pues también es importante en este espacio resaltar ese trabajo que ha hecho muchas ONG y colectivos de mujeres que han trabajado años, que han colocado su lucha, sus esfuerzos, incluso sus vidas en riesgo por poder sensibilizar este tema de violencias contra la mujer. Y la grata noticia, vamos a tener la Casa de Mujeres Empoderadas en el departamento del Tolima y ustedes, la Fundación Yapaguaira, va a ser una de nuestras instituciones aliadas en el trabajo que continuemos realizando por las mujeres tolimenses. Un gusto acompañarlos y acompañarlas esta tarde y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy amables y buena tarde. Gracias, doctora.